El título del mensaje es Esclavos o Libres. Y es en definitiva lo que somos y son todos y cada uno de los que está aquí y afuera. No hay otra opción, no hay otra posición delante de Dios. O libre por gracia, por la promesa hecha en un tiempo determinado que iba a venir a este mundo el Mesías a morir por un vil pecador como yo, como tú, o esclavo, nacido de la carne, no de arriba, y es lo que vamos a ver en el texto de hoy. Esos son los dos caminos, uno angosto que lleva a la vida y el ancho que lleva a la perdición. Continuamos con la carta a los Gálatas y como venimos viendo hay un conflicto no menor. El evangelio de la gracia de Dios está en juego. Los judaizantes que llegaron a la iglesia están pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios. Lo están corrompiendo hombres religiosos, que los hay hoy también, que quieren añadir a la gracia de Dios algo más. La fe en Cristo y la corbata. Lo he vivido. La fe en Cristo y la pollera. No está mal vestirse decoroso, no está mal venir con lo mejor a la casa del Señor, pero por eso nadie va a ser salvo. La fe en Cristo y circuncidarse. La fe en Cristo y guardar ciertas fiestas o abstenerse de alimentos. Nada de eso tiene que ver con el evangelio de la gracia de Dios y una promesa hecha que vamos a ver hoy en un tiempo determinado. No tiene nada que ver con guardar la ley. El apóstol Pablo da ahora un último argumento, quizás más complicado de entender, no tan simple, pero para entenderlo un poco más lo llevo a un refrán. Han seguramente escuchado de tal palo, tal astilla. Seguramente lo han escuchado. Es una frase que ha perseverado en el tiempo, de tal palo, tal astilla. Y justamente los refranes son frases que han pasado de generación en generación, fáciles de entender, explican algo. En este caso, lo que quiere decir este refrán es que habitualmente, generalmente, heredamos, los hijos de los padres, hábitos, rasgos físicos, pecados, costumbres, carácter, valores, comportamientos, etc. Nos guste o no, es así. Algunos pueden inflar el pecho diciendo yo de mi padre heredé tal cosa, me parezco en esto. Pero en general, lo que heredamos de nuestros padres carnales no es más que pecado y estar alejado de Dios bajo su ira. No por ser hijo de, vamos a ir al cielo. Y esto es lo que ataca Pablo específicamente en este texto. El apóstol Pablo no trae un refrán, pero sí trae una historia real, verídica, que ha pasado también de generación en generación. Y tiene que ver con Abraham, con sus hijos, Ismael, Isaac, con Agar, su sierva, y con Saraí, su esposa. Abraham, 2 hijos, uno según la promesa, que vamos a ver, y otro según la carne, dice Pablo, según el esfuerzo humano. Versículo 21, capítulo 4, dice la palabra de Dios. Decidme, Pablo ataca de una, podríamos decir, a estos hombres religiosos. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, ustedes que quieren ganarse el favor de Dios por sus obras, no por la gracia, no por la promesa, ¿no han oído lo que dice la ley? Y no se está refiriendo Pablo solamente a la ley ceremonial. No se está refiriendo Pablo solo a los 10 mandamientos, sino a todo el Pentateuco, a los 5 libros de la ley.
donde se encuentra esta historia que ahora Pablo va a citar. Pablo ya ha hablado cuál es el propósito de la ley. La ley es un espejo. Nos muestra lo que somos. No nos cambia. El propósito principal de la ley no es cambiarte, sino que te muestra lo que sos. Pecador, incapaz de llegar a Dios por esa misma ley. Cuando la ley te dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, nosotros vamos tras nuestros dioses. Cuando la ley nos dice no codiciarás, nosotros vamos tras la codicia. La ley muestra que somos pecadores, transgresores de la misma. Y en un principio no es para cambiarnos, sino para hacernos ver que nadie será justificado delante de Dios por las obras de la ley, sino por la sola fe en Jesucristo. La ley es buena, santa, justa, cuando la usamos para el propósito que Dios la dio. Después de ser salvo, nos santifica, nos moldea al carácter de Cristo. Pero la ley, en un principio, nos revela nuestra condición, pecadores. Ahora Pablo habla de la ley en un sentido más amplio, no refiriéndose específicamente a la ley moral, a los 10 mandamientos, a las leyes ceremoniales, sino a una historia en particular, concreta y real. Ese es el primer argumento de Pablo, una historia real, para después explicarla con un significado espiritual. Versículo 22. Porque escrito está, dice Pablo, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Seguramente conocen la historia, hemos estado recorriendo Génesis y tienen una idea de qué está hablando Pablo, de esta historia. Dios llama a Abraham, esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, y le dice, vete de tu tierra, tu parentela, a la tierra que te mostraré. Abraham, ¿qué hace? Sale, por fe. Esa misma fe que le es contada por justicia a Abraham. Toma a su mujer y sale. Y Dios le promete, haré de ti una nación grande, como las estrellas de los cielos. Y en tu descendencia, en ese hijo que te prometo, serán benditas todas las naciones de la tierra, apuntando al Mesías, a Cristo. Una descendencia, una nación grande, el Mesías proveniente de esa promesa. Así comienza la historia de un hombre que no buscaba a Dios, que era parte de una familia idólatra, y esta es la forma, estimados, que Dios se acerca a los hombres para salvación. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, están corrompidos. Solo por gracia y nada más, no por algo bueno, no por alguna virtud que había en Abraham, Dios promete a él un hijo y que de ese hijo vendría el Mesías, Jesucristo, el Salvador, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora Abraham tiene 75 años, pasan 10 años, llega a 85 y todavía, ya con 85 años él no ha llegado la promesa de Dios de ese hijo. Obviamente Abraham lo está esperando. No era un superhombre. Es más, dice la palabra de Dios que hay hambruna en la tierra donde él está y decide bajar a Egipto, no siguiendo la voluntad de Dios. Y es allí donde aparece la sierva Agar y la toman para ellos. Sara toma una sierva de Egipto, Agar, por no seguir la voluntad de Dios. Después esa decisión trae consecuencias. ¿Qué ocurre entonces? Sarai, su mujer, tiene la idea de ayudar a Dios
y le dice a Abraham, quizás es mejor que tomes a mi sierva Agar, la esclava, y te llegues a ella y tengas un hijo con ella. Y allí vamos a ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y es lo que pasa, Abraham toma a Agar, esta mujer sierva, tiene un hijo, que Pablo dice aquí que ese hijo, proveniente de Agar, nació según la carne. Ese hijo no es el que Dios prometió a Abraham. Ese hijo es mero humano. Ese hijo proviene del esfuerzo humano y no de esperar en la promesa de Dios. No es el hijo que Dios prometió a Abraham y a Sara, sino otro, Ismael. Ahora, después de un tiempo, Dios se aparece a Abraham nuevamente y le dice que tendrá un hijo con Sara. Abraham ya 100 años, Sara siendo estéril, dice la palabra de Dios, estando Abraham como muerto, ya con 100 años, tienen un hijo, que no es de la carne, que no proviene ese hijo del esfuerzo humano, sino del poder sobrenatural de Dios, de la promesa de Dios. Y esta es la historia. Y Pablo no la trae en vano, no la trae porque sí. Él sigue defendiendo con esta historia el Evangelio de la gracia de Dios, derribando todos los argumentos de los judaizantes que decían, yo soy hijo de Abraham. ¿Ah, sí? Bueno, Abraham tuvo 2 hijos, dice Pablo. Así que no tiene nada que ver que seas hijo de Abraham. Lo que tiene que ver es que si has creído en el Mesías, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si has nacido de lo alto. Lo que es nacido de la carne, dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O es necesario nacer de nuevo. Y ahora vamos a ver que esa palabra nacer de nuevo es la misma que usa Pablo aquí, hablando de la Jerusalén de arriba, de la celestial. Ahora bien, dice Pablo que estas cosas fueron dichas con un significado más profundo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Dichos acontecimientos históricos tienen un propósito de mostrarnos no solo una historia, sino una verdad espiritual. Hay un nacimiento carnal en esta historia y hay un nacimiento espiritual. Hay un nacimiento que viene por esfuerzos humanos y hay un nacimiento sobrenatural. El de Ismael por esfuerzo humano, de la carne. El de Isaac, un nacimiento sobrenatural que tiene que ver con la promesa de Dios. Entonces, el decir, soy hijo de Abraham, la pregunta de los judaizantes sería, ¿de quién? ¿De Agar o de Sara? Porque ambos son hijos naturales. Abraham, por más que tenía 100 años, tuvo que tener relaciones con Sara. Y nació naturalmente ese hijo, igual que Ismael. Pero la diferencia está en el obrar sobrenatural de Dios. Y esto nos lleva a una verdad espiritual, lo que Pablo llama una alegoría. Y esta palabra, inclusive este texto, aunque es inspirado por el Espíritu Santo, que Pablo trae a las Escrituras y a los Gálatas, ha traído problemas a lo largo de la historia, inclusive de la iglesia. ¿Qué es esto que estamos viendo en las parábolas de alegorizar las Escrituras? Darle un significado que realmente no tiene. Pero obviamente que Pablo no hace eso. Pablo no es como nosotros, o que los que han pasado a lo largo de la historia. Pablo dice, esta historia es una alegoría, es una ilustración. Es algo que pasó, pero que tiene un significado más profundo. No está inventando nada.
no está inventando nada. Lleva esta historia de Abraham, de Isaac, de Agar, de Ismael, de Sara, para mostrar una verdad espiritual. Y las alegorías son válidas cuando son sacadas del mismo texto, por ejemplo el que vamos a ver. El significado literal del texto. Eso es lo que tenemos que ver. Nosotros podemos sacar varias aplicaciones de este texto para nosotros, para nuestra familia, para nuestra vida, varias aplicaciones, pero el significado del texto es uno. El significado del texto y la interpretación es una. Y cuando escuchamos esto, Pablo no está faltando a la verdad bíblica, no está haciendo una doctrina diferente, sino que refuerza la verdad del Evangelio, de la salvación solo por gracia y no por ser hijo de, y no por las obras de la ley. Queriendo explicar a los gálatas, especialmente a los judaizantes, que estas dos mujeres con sus hijos representan dos realidades espirituales muy importantes. Dos realidades espirituales más importantes que cualquier cosa, la cual se dice como alegoría. Estas dos mujeres, versículo 24, son los dos pactos, dice Pablo. Y los pasa a explicar. El uno, ciertamente es el pacto del monte Sinaí, que engendró para servidumbre, el cual es Agar. Ahí pone a Agar como ejemplo y lo que esta mujer y su hijo significa, esclavitud. Agar es el monte Sinaí en Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual está en servidumbre con sus hijos. No solo está hablando Pablo de lo que representa esa mujer, de lo que representa Agar y su descendencia, lo que es nacido de la carne, carne es. No solo está hablando que Agar es madre de esclavos, sino que está hablando también de la Jerusalén actual en los tiempos de Pablo. Estaba en servidumbre con sus hijos. Y citando el monte Sinaí, está hablando de la ley. Agar representa la ley. Nadie puede nacer de nuevo por medio de la ley. La ley te esclaviza. La ley no te hace libre. El legalismo no lleva a ningún lado. Y para entender un poco más qué es el legalismo, es lo que le decía al principio. Poner algo más, agregarle algo más a la gracia suficiente de Dios para salvación. Y puede ir desde una corbata hasta lo más loco, podríamos decir. Y corremos ese peligro. Al ser tan teólogos a veces, a querer ser más santos que Cristo, estamos legalizando todo. Nos creemos que somos todos supervisores. No digo que no velemos uno por otro, no digo que no nos exhortemos, pero el que vela, el que supervisa, es el pastor. Sin el legalismo, con la palabra. Guiando con la gracia de Dios. Con la ley para santificación, no para salvación. Mujeres, no están para supervisar. No están para controlar a ver qué hace uno y el otro. Perdón que sea tan claro, pero es parte de la aplicación. Ocúpense de charlar con las hermanas, de servir, de orar mientras el que está aquí está predicando. No a ver si llora un niño, si no llora, si se abre la puerta, no se abre la puerta. No estamos para eso. Estamos para recibir la palabra, para venir a adorar al Señor, para crecer en santidad, en amor, en humildad, en perdón, en mansedumbre. No en creerme más santo, porque guardo ciertos
requisitos o porque hago ciertas cosas en el día del Señor. Y Pablo dice, Agar es la ley, produce esclavitud, como ese hijo que nació de ella. Nadie nace de nuevo en Cristo por medio de la ley. Es una carga que ni sus padres podían llevar, decía Pablo. Agar representa un pacto, pero el pacto de obras del monte Sinaí. Agar es la ley, que lo único que hace es esclavizarte sin la gracia de Dios. El monte Sinaí es donde Dios le da la ley al pueblo y, no sé si recuerdan ese momento, terrible, espantoso, y el pueblo que dice, haremos todo eso. Sí, haremos todo lo que está escrito allí. Y damos vuelta a la página y están danzando, adorando un becerro de oro. Así somos nosotros. Sin la gracia en nuestra vida. Salimos de aquí y estamos danzando, adorando un becerro de oro, que puede ser tu trabajo, que puede ser tu esposa, que puede ser lo que sea, que te aleje de la gracia de Dios. Este primer pacto produce hijos de esclavitud, eso es lo que está diciendo Pablo. La manera de relacionarnos con Dios a través de obedecer la ley sin gracia es frustrante. ¿Saben cuántas veces dije, voy a hacer esto? Desde mañana, todos los días voy a leer la Biblia. Desde mañana no peco más contra ti, Dios. Este pecado lo borro de mi vida. ¿Y saben qué? No puedo. En mis fuerzas, no puedo. Necesito de la gracia de Dios. Y así como Agar, siendo ella misma esclava, solo era capaz de dar a luz un hijo esclavo. Así también la ley, mal interpretada por los judíos, lo único que producía era esclavos, no hijos de Dios, que los mantenía bajo su dominio. Y la misma Jerusalén en los días de Pablo también está en esclavitud, dice el apóstol. Versículo 26, versículo 27, porque está escrito, alégrate, oh estéril, la que no das a luz, prorrumpe y clama, la que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de la que tiene marido. ¿Qué? Digamos, ¿qué está diciendo Pablo? Cita Isaías 54:1. Está citando el Antiguo Testamento. Y esto significa, a grandes rasgos, la manera que Dios obra en nuestras vidas. En esa cultura, una mujer desolada, una mujer abandonada por su marido, que no podía tener hijos, inclusive estéril, dice Pablo, quedaba marcada para siempre. Pero ¿saben qué? Esa mujer desolada, esa mujer estéril, abandonada, podríamos decir, Pablo le dice, regocíjate. Dios le dice, regocíjate. Porque a los que se consideran estéril, a los que se consideran abandonados, en bancarrota espiritual, son conscientes de que no pueden nacer de nuevo por las obras de la ley.
Son conscientes de que son estériles, no pueden hacer nada. Solo puede llegar a ellos la gracia de Dios. Alégrate, tú estéril, dice Dios, porque así es la manera en la que obra el Señor, no los que se creen fértiles, no los que se creen merecedores del cielo y de la gracia de Dios, sino los débiles, como esa mujer estéril, abandonada, desamparada. Versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Cuando el apóstol habla de la Jerusalén de arriba, está hablando y refiriéndose de las bendiciones que descienden del cielo hacia la tierra. La iglesia. Está hablando de los verdaderos hijos de Dios. Hay una Jerusalén terrenal que aún en los días de Pablo no buscaban al Mesías, no creían en el Mesías, no creían en la gracia, estaban esclavos, eran hijos de Agar. Y hay una Jerusalén celestial, que es la iglesia. Hay una Jerusalén que desciende de lo alto, que nació de arriba por la promesa de Dios, verdaderos hijos de Dios que están en este mundo, sean judíos o gentiles, que han sido libertados de la ley, de toda forma de esclavitud, y goza de perfecta paz. La promesa, estimados, es cumplida por la gracia de Dios. Y se extenderá, se extendió y se extenderá a lo largo de la historia hasta que venga Cristo. Y es resultado de su eterno amor, no del esfuerzo humano, sino de la realización de la promesa de Dios. La misma promesa que dio a Abraham, a Sara, a Isaac. También se aplica a los Gálatas y a todos los hijos de Dios, que con una fe viva aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Que con un corazón quebrantado acuden a Cristo porque ven que son hijos de la esclava y no hijos de la libre de Sara. Versículo 28 dice, así que hermanos, y aquí ya Pablo va a la aplicación y también nosotros, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Quiénes? Los que se creen estériles, los que se creen en bancarrota, los que saben que no pueden llegar a Dios a través de la ley. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de lo alto. Somos hijos por la gracia de Dios. Somos hijos por el poder sobrenatural de Dios. No me puedo salvar yo solo por mí mismo, ni por las obras de la ley, ni por ser hijo de. Somos hermanos, somos parte de la Jerusalén de arriba por pura gracia, por medio del Espíritu que vino a morar a nosotros, convenciéndonos de pecado, de juicio, trayendo la verdad de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y la diferencia entre Ismael e Isaac, al igual que entre los dos grupos que ellos pertenecen, uno de la tierra, otro de lo alto,
representan no solo manifiestan su nacimiento, uno nacido de la carne, otro nacido de la promesa, del Espíritu, sino que uno esclavo y el otro libre. Y también tienen una relación el uno con el otro. Pero ¿cómo entonces el que había nacido, versículo 29 dice, según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Pablo vuelve a citar la historia de estos dos hermanos y nos lleva a recorrer el momento en que Isaac con 3 años era destetado. Lo que ocurría cuando un niño era destetado, esto era a los 3 años de edad, se hacía, podríamos decir, una fiesta, un banquete que Abraham lo hizo. Cuando destetó a Isaac de Sara, Abraham hizo un banquete, una fiesta. Y en esa ocasión, Sara vio al hijo de Agar, Ismael, burlándose de Isaac. Burlándose de Isaac. Pablo dice que el que nació según la carne, Ismael, perseguía, podríamos decir, se burlaba del que había nacido según el Espíritu. Pasó con Ismael y con Isaac, y esto se repite. Y lo mismo sucede hoy. Los legalistas, no estoy hablando de los judaizantes del tiempo de Pablo, sino los legalistas de este tiempo, persiguen a los libres, a los nacidos del Espíritu. El mundo persigue a los creyentes. Ahora, a veces nosotros mismos nos perseguimos con reglas que no podemos alcanzar, con estándares que ni Dios en su palabra nos pide. Dios nos pide que nos santifiquemos. Dios nos pide que crezcamos en amor. Dios nos pide que no dejemos de congregarnos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que crezcáis, que no quedemos como niños, mucho menos como esclavos. A veces parecemos esclavos y no libres. Y no nos pide algo sobrenatural, porque Dios nos ha dado el poder. Su Espíritu Santo morando dentro de nuestro, uno igual a Jesús, para poder cumplir con lo que Dios demanda de su pueblo, de sus hijos. Pablo continúa el versículo 30, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Y aquí está la aplicación. Y es lo que pasó. Sara le dice a Abraham que eche a Agar. Después que Ismael se burla de Isaac, Abraham, con todo su dolor, porque también amaba a ese hijo, lo echa junto con Agar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, con los que vienen a la iglesia con ideas raras. Suena duro, pero es así. Echa fuera todo lo que no tiene que ver con la gracia de Dios. Echa fuera tus amistades que no te llevan a adorar a Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas, a vivir en santidad. Echa fuera a esos esclavos. ¿De qué te aprovechan? Tenemos que compartir tiempo para predicar el Evangelio, obviamente, pero no convivir con ellos.
no convivir. No hay lugar, ni en la iglesia, ni en nuestra vida, para los burladores, para los perseguidores, para los nacidos según la carne. Otra vez, no estoy diciendo que no debemos compartir tiempo, no digo que no debemos tener una cena, compartir algo para, en lo posible, predicarle el Evangelio, pero no tienen nada en común con nosotros. Ellos siguen siendo hijos de Agar, esclavos de la carne. Nosotros, dice Pablo, somos hijos de la libre, de Sara. Estas son las dos realidades espirituales. Estas son las dos realidades espirituales que no pueden convivir entre sí. La gracia no puede convivir con el legalismo, con ningún tipo de legalismo. Pablo cierra y resume su argumento con otro afectivo: hermanos, vosotros, todos los creyentes de todos los lugares y tiempos, somos hijos, pero no de una esclava, sino de la mujer libre. Somos descendientes de la Jerusalén de arriba, de la gracia soberana de Dios. Ahora, esto no nos libra de responsabilidades, de vivir por fe, gozosos en la libertad con que Cristo nos ha libertado. Porque la Jerusalén de arriba, la iglesia que Cristo compró con su sangre, no es un lugar de esclavos, ni de legalistas, ni de gente infalible. Somos libres en Cristo, pero también tenemos fallas. Entonces, ¿por qué acusar? ¿Por qué mirar la viga en el ojo del hermano y enseguida sacar la espada? Hermanos, somos el resultado no de la capacidad y del esfuerzo de nadie, sino del poder sobrenatural de Dios que nos dio vida, como Isaac, Sara siendo estéril, Abraham de 100 años ya como muerto. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, no por mérito alguno, no porque yo era mejor que mi vecino o que mi hermano de carne, como Ismael, sino por la gracia soberana de Dios. Y esto, ¿saben qué nos tiene que hacer? Humillarnos. Reconocer que no somos nada. Que si estamos aquí es por pura gracia. Que si podemos adorar a Dios y llamarlo Padre es por pura gracia. Que si tenemos herencia en los cielos es por pura gracia. Porque podríamos haber sido Ismael. La única diferencia es Dios. Es Dios, su misericordia, su gracia. El apóstol llama a los Gálatas y nos llama a nosotros a echar fuera, hermanos, a no tener compañerismo con personas que promueven los esfuerzos carnales, sino la gracia de Dios. Ahora, tengan por seguro que los ismaeles los van a perseguir. Los ismaeles nos van a perseguir. Van a perseguir a la ICBR. Van a perseguir a la ICBR. El legalismo nos va a querer perseguir. Podemos ser atacados, no de afuera, sino de dentro. Pasó a lo largo de la historia. Puede ser que llegue gente con una doctrina diferente, aparte
de la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Echarlo fuera. Obviamente, predicar el Evangelio, pero si no, echarlo fuera. Por eso no aceptamos a cualquiera, a la membresía, y parece que somos duros. Pero hay una realidad espiritual. Ahora, para terminar, individualmente, hermanos, y esta es la aplicación final, echa fuera todo lo que te aleja de la verdad. Echa fuera todo lo que te quita la libertad y el gozo en Cristo, obviamente, el pecado. Ese pecado, el que te cuesta admitir, el que te cuesta compartirlo con el hermano. Echa fuera, pero solo lo puedes hacer en la gracia de Dios, con la Jerusalén de arriba, con la iglesia, no solo en tu casa, no mirando videos en YouTube. Corta con todo lo que te aleja de la santificación, de asemejarte más a Cristo, amistades, personas, trabajo, obviamente, pecados. Cuida esta salvación tan grande que Dios te ha dado. Cuida la iglesia también, para que cuando venga el Señor, como ha prometido, y que es lo que somos, herederos, pueda decir el Señor, bien siervo, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.